Vamos a hablar hoy un poquito de la parte del ACV, sobre todo de la atención del paciente con ACV, pero enfocado en la mejora de los resultados clínicos. Es un tema pues bastante interesante, pero que presenta muchos retos que vamos a ir definiendo a continuación. Entonces, para la presentación, pues, los conflictos de interés son los apoyos financieros que he recibido en la industria farmacéutica de Medtronic y Boehringer. Los objetivos de la charla básicamente están, uno, entender el concepto de resultado, porque cuando estamos hablando de mejorar resultados tenemos que entender, bueno, qué es un resultado clínico, y esto es importante a través de la medición de indicadores, pero toca ir más allá. También es importante revisar la experiencia de las estrategias de mejoramiento a nivel global y mostrar un poquito la experiencia que hemos tenido aquí en nuestro centro de cuidado clínico de ACV y finalmente dejar un mensaje a ustedes sobre lo que creemos que debe pasar. Entonces, la atención del paciente con ACV es una cosa muy interesante e importante. Nosotros vemos aquí cuando tenemos el paciente en urgencias, la familia nos lo entrega de esta forma, ¿sí? Cuando al paciente le da el ACV, pues ese paciente ya no está así y la expectativa es que vuelva a estar como estaba antes, es decir, que se lo entreguemos así. Ahora, si se lo entregamos mejor, pues la familia todavía queda más encantada, pero pues obviamente al menos la expectativa es que el paciente vuelva a ser el que era previamente. Entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿qué es un resultado en ACV? ¿Cómo medimos los resultados? Y hay diferentes formas de medir los resultados. Aquí de pronto uno se puede encasillar en resultados de resultado, como por ejemplo la escala de NIHSS, por ejemplo la escala de ranking, pero vamos a ver que hay muchas formas de medir resultados en ACV y para ello utilizamos en muchos sentidos los indicadores. Vamos a tener indicadores de proceso, indicadores de resultado clínico, vamos a tener indicadores de acuerdo a la satisfacción del paciente y muy importante y últimamente pues es la visión del paciente la que también nos tiene que importar. Nosotros muchas veces somos los que definimos que es un buen resultado, pero resulta que el paciente también tiene voz en esto y el paciente puede decir, a mí me pareció bien la atención desde este punto de vista, a mí me parece que un resultado importante después de saber cómo es la enfermedad puede ser este, y en eso nos basamos en esto último que dicen los PROMs y los PREMs. Entonces, ¿qué son los indicadores de proceso de pronto para los que no están un poquito familiarizados? Pues básicamente los indicadores de proceso son aquellos que se dan en la medida en que yo hago la atención del paciente, pero que no implican el resultado clínico. Entonces, por ejemplo, el tiempo puerta aguja es muy importante desde el punto de vista, tal vez es el indicador más famoso, el que conoce todo el mundo, pero es un indicador de proceso, no de resultado. Es decir, el tener un tiempo puerta aguja bueno no necesariamente implica que el paciente va a tener un resultado clínico exitoso. Otras cosas, por ejemplo, el tiempo puerta ingle cuando hacemos intervención, el tamizaje de la deglución, la rehabilitación que recibe ese paciente, la prescripción de medicamentos al egreso, por ejemplo, cuando uno le da el ASA, o la profilaxis contra trombosis venosa profunda, todos estos son indicadores de proceso. Es decir, por más que se hagan, si nosotros tuviéramos esto en todos los pacientes perfecto, no necesariamente vamos a poder decir que es un resultado exitoso. Entonces, ¿cómo hacemos los indicadores de resultados? Son otro tipo. Por ejemplo, son los que nos dicen ese paciente cómo es el resultado clínico posterior a su ACV. Y probablemente el indicador más famoso en este aspecto es la escala de ranking, que la escala de ranking es la que nos traduce desde el punto de vista funcional ese paciente cómo quedó. Nosotros sabemos que la escala de ranking es entre 0 a 6. 0 es el paciente que queda asintomático perfecto y 6 es el paciente que fallece. En esto está la escala de ranking. También tenemos otros indicadores de resultado como la escala de NIHSS, que nos muestra qué tan severo es el ACV y qué tanta mejoría pudo tener el paciente. Sin embargo, tiene algunas connotaciones porque no está hecha específicamente para todos los pacientes que tienen un ACV. Está más enfocada en cerebral media, más de los del lado izquierdo, pero la utilizamos globalmente. Están también escalas de calidad de vida como la Eurocall 5D, que nos muestra el paciente cómo es su calidad de vida posterior al evento cerebrovascular. Entonces, para tener una idea de cómo es esa evolución de estos indicadores, entonces les pongo el ejemplo del tiempo puerta aguja. El tiempo puerta aguja antes de 1995 pues simplemente no existía porque no teníamos un medicamento de reperfusión. En 1995, con la introducción del RTPA, empezamos a hablar de un tiempo puerta aguja y lo pusimos ya en un término numérico. Dijimos 60 minutos.
¿De dónde se sacó los 60 minutos? Fue un poquito arbitrario, realmente no es que hubiera un estudio que dijera que ese era el tiempo, pero más o menos por la experiencia clínica dijimos lo que se puede demorar un paciente mientras llega a la puerta de urgencias y se tromboliza debe ser máximo 60 minutos. Sin embargo, en 2015 empezamos a tener también los estudios pivotales de trombectomía que nos abrieron a un mundo ya más allá de la trombolisis. Y cuando eso pasó, dijimos, necesitamos que los pacientes se traten cada vez más rápido. Entonces el tiempo puerta aguja empezó a pasar de 60 minutos a 45 minutos y lo que se promovía en ese momento es que se podía hacer, que podíamos ser más rápidos en la atención del paciente. Posteriormente, desde 2016 también, por ejemplo, con la aparición de la prenotificación, con las unidades móviles de ACV, dijimos, todavía se puede hacer más rápidamente, el tiempo puerta aguja ha ido bajando en este momento, hay indicadores respecto al tiempo puerta aguja menor a 30 minutos, pero ahí empezamos a tener otras connotaciones. Dijimos que ya se empezó a utilizar la terapia endovascular, entonces no era suficiente el tiempo puerta aguja, necesitábamos otros indicadores como por ejemplo el tiempo puerta ingle, para los pacientes que iban a ser llevados a trombectomía o el grado de reperfusión, porque de nada nos servía llevarlo muy rápido a sala si el paciente finalmente no era reperfundido y en este caso pues la aparición de la escala, digamos la aplicación de la escala Tiki en los pacientes que tenían una ACV. Desde 2018 ya en las penúltimas guías empezó a hablarse de la colocación de otros medicamentos diferentes al alteplase, como el tenecteplase, y en este momento el paradigma de tiempo puerta aguja probablemente ya no lo ponemos en un tiempo específico. Lo que estamos tratando de decir es, más rápido lo hagamos, muchísimo mejor. Si llegamos a tener tiempos puerta aguja de 5 minutos, ideal, ¿sí? Pero esto requiere un proceso, esto no se obtiene de la noche a la mañana claramente. En cuanto a los indicadores de resultado como tal, como les dije, probablemente el más famoso sea la escala de ranking y es el que en los diferentes estudios con más consistencia se hace en la medición de los pacientes, pero podemos tener muchos otros indicadores de resultado, la Euroqual, que es para la calidad de vida, tenemos también el Minimental en los pacientes, el MOCA, por ejemplo, también en lo que es la parte de deterioro cognitivo posterior, son algunos de los indicadores que se utilizan, obviamente adaptados probablemente de otras patologías no específicos para ACV, pero esto es muy importante, la visión del paciente, y en ese sentido hemos empezado a migrar de lo que nosotros creemos que es un buen resultado a lo que el paciente percibe como un buen resultado, y en ese enfoque están lo que llamamos ahora los PROMs y los PREMs. Los PROMs son los reportados digamos, los resultados reportados por el paciente, y los PREMs es la percepción del proceso que lleva a esa atención del paciente con ACV, y se ha vuelto muy importante porque no es solamente lo que nosotros pensemos, sino también lo que nos puede aportar el paciente. Sabemos que las terapias de reperfusión son las que probablemente son la intervención en ACV que marcan el cambio en el paradigma de resultado. Y sabemos que la terapia de reperfusión empezó con lo que es la trombolisis endovenosa, y ustedes pueden ver ahí cómo tenemos el NNT de los tratamientos trombolíticos que va desde de 0 a 4.5 horas en este momento. Sin embargo, se han hecho estudios hasta 6 horas y ustedes pueden ver que el NNT en las primeras 3 horas, por ejemplo, es de 10, es decir, necesitamos tratar un paciente para que 10 pacientes, perdón, para que uno se beneficie. En la medida en que va aumentando el tiempo, ese NNT decrece, pero de todos modos podemos tener beneficio. También en el NNT en cuanto al número necesario para producir riesgo en el paciente, entre más tiempo pase, pues probablemente más probabilidad. Sin embargo, si ponemos digamos, la ventaja que nos da el NNT en el beneficio de la trombolisis versus el riesgo, todavía está a favor del beneficio, sobre todo cuando uno lo hace tempranamente en las primeras 4.5 horas, como muestran las guías. En cuanto abajo vamos a ver el beneficio en cuanto a trombolisis y de trombectomía, perdón, y los estudios pivotales, los de 2015, mostraron que el NNT en los metaanálisis podía ser tan bajito como 2.6, es decir, necesitábamos tratar 2.6 pacientes para tener beneficio. Esto era de una magnitud impresionante y abrió una cascada de estudios adicionales, de cambios en el manejo, porque sabemos que muchos pacientes se iban a beneficiar. La mala noticia es que no todos los pacientes pueden beneficiarse de trombectomía mecánica y ahí es donde tenemos que trabajar mucho. Entonces, importante aquí que ustedes tengan esta pregunta y que la hagan ustedes allá donde están. ¿Cuántos pacientes creen que se benefician de terapias de reperfusión? ¿Sí? Uno puede pensar que son muchos, más del 50%, de pronto
Si le preguntamos a la población general, nos van a decir, uy, sí, casi todos, si yo lo llevo a tiempo, se va a beneficiar de terapias de reperfusión. Otros dirán entre 25 y 50%, entre 10, 20, y algunos dirán, un poquito con una visión un poco más pesimista, entre el 5 y el 10 y menos del 5. La respuesta a esto es más o menos entre el 10 y el 20% se van a beneficiar de terapias de reperfusión. Ahora, ese número de 10 a 20%, pues depende del centro y depende de la experiencia que se tenga. Por ejemplo, aquí tenemos esta experiencia que es de Países Bajos, en donde ustedes pueden ver acá cómo en la medida que fue pasando el tiempo, ¿sí? Las tasas de reperfusión, digamos, de acceso a terapia trombolítica fueron subiendo desde un 6% más o menos hasta un 14% en la medida que fue pasando el tiempo, y a la vez que también pasaban esas tasas, se veía como también el tiempo se disminuía, porque también se hacían mejor las cosas. Entonces empezaron con tiempos puerta aguja cercanos a 70, 80 minutos, y en la medida que pasaba el tiempo, se fue llegando hasta 40 minutos en este estudio que es de 2012. Obviamente esto va mejorando en la medida que pasa el tiempo. Y aquí es para mostrar, cada puntico representa un hospital diferente, es decir, la línea más o menos es el promedio o la tendencia de estos sitios, pero cada puntico que ven acá es un centro diferente. Entonces ustedes pueden ver cómo las tasas de trombolisis van a diferir desde cerca del 25% en algunos hospitales hasta menos del 5% en otros. El promedio se mantenía entre 10 y 15%. Y también lo que veíamos acá es que el tiempo puerta aguja variaba mucho en los diferentes hospitales. Había hospitales que tenían tiempos puerta aguja muy buenos, como había otros que tenían tiempos puerta aguja muy malos, y obviamente en estrategias poblacionales esto es importante porque el acceso de los pacientes se puede dar a un hospital diferente en diferentes momentos de atención. Esto también es la experiencia, por ejemplo, en Nueva Zelanda. Ustedes pueden ver cómo las tasas de trombolisis fueron aumentando paulatinamente en 2015, 16, 17, que son estas barras azules. Fue aumentando gradualmente, lo mismo las tasas de trombectomía, sobre todo pues a partir de 2015, que tuvimos los estudios que dieron cuenta del beneficio, cómo fue aumentando, y por ende pues las tasas de reperfusión que se iban presentando. Pero miren que a pesar de todo, nos manteníamos por debajo entre un 10 y un 20%, por más que lo estábamos haciendo muy bien. ¿Esto puede subir en el futuro? Probablemente sí. Este es un estudio no tan reciente, es de 2007, y este estudio lo que hicieron fue tratar de predecir, si quitáramos todas las barreras que en 2007 podía haber, qué tanto porcentaje de pacientes podía finalmente beneficiarse de terapias de reperfusión. Y el cálculo que hicieron fue que era más o menos del 24%. Ahora, es una cifra mucho mejor que la que tenemos ahorita entre 10 y 20%, pero todavía sigue siendo una cifra ínfima. Eso quiere decir que 76% de los pacientes, por más que les tratemos de hacer terapias de reperfusión, al día de hoy no se van a beneficiar de ello. Entonces, miren cómo no todo es enfocarnos en terapias de reperfusión, sino que un 76% de los pacientes también requieren atención, también van a tener desenlaces clínicos, y tenemos que pensar en ellos, claramente. Entonces, cuando uno piensa, bueno, ¿por qué tan poquitos pacientes van a llegar relativamente a tener terapias de reperfusión? Entonces, hay muchas variables. Uno, hay variables relacionadas preadmisión, es decir, previo a que el paciente llegue al centro clínico donde lo van a atender, y hay otros posadmisión, que ya son factores relacionados con la atención dentro de la clínica o el hospital donde el paciente consulta. Entonces, relacionados con el paciente, uno muy importante, pobre reconocimiento y falla en actuar. Ustedes son testigos que muchos pacientes, por ejemplo, no pueden mover un brazo y se levantan y dicen, ven, le dicen a la familia, no puedo mover el brazo, no, o notan que no puede hablar bien y dicen, debe estar cansado, vaya y se acuesta. Cuando a las 2 horas vuelve y se levanta, pues resulta que no se le ha quitado. Una ventana terapéutica estrecha también es una de las barreras. La hemos ido aumentando de 3 a 4.5 horas, e incluso ahorita hablamos de una ventana más extendida. Sin embargo, sigue siendo estrecha. No es fácil que uno tenga, y sobre todo la población general, consulte rápidamente cuando tiene síntomas de una ACV, no lo reconoce como tal. También hay otras barreras relacionadas con el sistema. Por ejemplo, hay retardo en la respuesta del sistema de ambulancia, del sistema de llamadas, y el transporte a sitios sin capacidad, es decir, el paciente no sabe dónde tiene que consultar y resulta que le parece que el centro de salud que está al ladito le sirve para que lo
para que lo estabilicen, para que le hagan el manejo, y ese centro probablemente no tiene los elementos necesarios para brindarle una atención oportuna a ese paciente. Y en cuanto a la posadmisión, el triaje subóptimo, la ineficiencia en sistemas de respuesta, la ausencia de estos sistemas, dudas del médico, y esto es muy humano. Uno a veces cuando sobre todo está empezando, no tiene la experiencia, uno dice, ¿será que lo trombolizo? ¿Será que no? Y si me sangra, se vuelve uno un mar de dudas. Demoras en el consentimiento informado, parte de la vida real. Ausencia de infraestructura para administrar trombolisis también puede ser otra barrera. En los factores asociados al paciente, ¿qué hace que un paciente consulte tardíamente? Esto también se ha estudiado, por ejemplo, el hecho de ser hombre, ¿sí? Nosotros somos más dejados, entonces probablemente uno no nota que le está pasando algo, las mujeres sí lo notan más fácilmente. El bajo nivel educacional, los bajos ingresos, el acceso de minorías étnicas lamentablemente es un factor muy importante. El estar solo, claramente, el paciente que le da una ACV muchas veces o no puede actuar en concordancia o ni siquiera lo nota y no puede decidir qué hacer. Los pacientes que no tienen historia de ACV o ni personal ni familiar, de pronto no lo piensan. El que ya tuvo un familiar sí es mucho más probable que lo vaya a pensar. Claramente el que tiene síntomas leves, de pronto sintió un leve hormigueo, de pronto sintió un poquito de dificultad para mover la mano transitorio, se le quitó. Miren que hay muchos factores asociados, ¿no? Entonces, para tratar de manejar este tipo de problemas que tenemos que acudir a medios masivos, a campañas masivas que muestren a la población y que una persona que tenga un síntoma de una ACV diga, puedo tener una ACV o mi familiar puede tener una ACV y que actúe inmediatamente. Digamos que casi todo el mundo reconoce que si a uno le duele el pecho, tiene un infarto. Así tenga cualquier otra cosa, todo el mundo le va a decir que tiene un infarto. A ese nivel de reconocimiento en ACV tenemos que llegar. Que si uno siente debilidad, que si uno tiene dificultades para hablar, inmediatamente consulte a urgencias, no se ponga a pensar que esto es transitorio y que le va a pasar. Y campañas muy grandes y muy exitosas como la de FAST, de la American Heart Association, son, digamos, modelo en algunos casos. En nuestro caso latino, este acrónimo FAST lo hemos traducido, por ejemplo, en Latinoamérica utilizamos el rápido y específicamente en Colombia, la Asociación Colombiana de Neurología ha definido que el acrónimo que vamos a utilizar es el CORRE. Este acrónimo fue presentado, pues fue hecho por el doctor Luis Fernando Roa, es neurólogo vascular. Entonces, para que ustedes lo conozcan, de cara torcida, alteración de la visión, alteración, digamos, de debilidad en un brazo o una pierna, que habla raro y que tiene que inmediatamente acudir al servicio de urgencias o llamar a la línea 123, por lo menos en el caso de Bogotá. ¿De acuerdo? Entonces, para que ustedes sepan que aquí en Colombia tenemos este acrónimo que es CORRE. Y, por ejemplo, aquí importante, en medios masivos, de las pocas cosas que de pronto podemos darnos el lujo ya de decir que estamos haciendo, esto es de Transmilenio para que ustedes vean que pues ya se está haciendo sensibilización, pero necesitamos medios mucho más efectivos, pauta publicitaria en medios grandes, televisión, prensa, radio, porque esto tiene que conocerlo toda la población. Tenemos que llegar a toda la población para sensibilizarlos al respecto. Bueno, esta es una cosa también muy importante y es que, claro, nosotros siempre estamos acostumbrados a que la parte de la atención de urgencias llega a la ambulancia, llega todo el personal, recoge al enfermo y se lo lleva. Sin embargo, aquí en Colombia la cosa puede ser diferente. Y este es un póster, por ejemplo, que presentaron del Hospital de Kennedy, en donde mostraron que muchos de los pacientes no llegan en ambulancia. De hecho, la mayoría no van a llegar en ambulancia. Tenían muchos, la mayoría llegaban en taxi, otros llegaban en carro particular, ¿sí? Incluso yo hablé con el neurólogo de este trabajo, el doctor Betancourt, y él me contaba que incluso tenían pacientes que llegaban en cicla con una ACV, ¿sí? Que el paciente sintió los síntomas y se fue y llegaba en su cicla. Entonces, miren cómo si nosotros planteamos estrategias ligadas a manejo en ambulancia, pues estamos dejando de entender el contexto que la mayoría de los pacientes no llegan en ambulancia. Y miren cómo también el hecho de llegar en ambulancia no necesariamente hacía que la atención fuera más rápida. Muy probablemente los pacientes que llegaban en taxi, que tomaban la decisión más rápido, iban a llegar más rápido a urgencias, en este caso 2 minutos, pero son 2 minutos de neuronas que estamos salvando. Entonces miren cómo hay que entender el contexto, no necesariamente tenemos que decir que aplicamos todo lo que venga en las guías europeas de Estados Unidos, porque nuestro contexto tiene que entender estas particularidades que son importantes para mejorar esos desenlaces clínicos. Y claramente entonces ya tenemos el paciente que vamos a recoger, o digamos que ya lo tenemos en el sistema de salud a través de un sistema como la línea 123, como ambulancia,
y necesitamos mirar qué sistemas podemos implementar, porque muchas veces lo hacemos de una forma muy desordenada. Y está un sistema como este, que es el del Mother Chip, y el Mother Chip básicamente es que el paciente tiene los síntomas y yo tengo un hospital chiquito al lado, pero no voy al hospital pequeño donde le pueden hacer trombolisis, sino me voy al hospital grandote, porque sé que en ese centro le pueden hacer trombolisis si lo requiere y trombectomía. Obviamente esto depende que el hospital no quede tan lejos. Si tenemos un hospital a 30 minutos con trombolisis y el otro a 3 horas, probablemente no sea una muy buena idea saltarnos el pequeño, porque en ese pequeño le podemos empezar la trombolisis. Es por eso que también hay otro sistema que es el drip and chip. Entonces el drip and chip es el paciente que tiene una ACV y entonces yo primero lo llevo al hospital pequeño, pero con capacidad de trombectomía. Ojo, si este es un puesto de salud donde no le pueden hacer nada, no. Este es el hospital de segundo nivel donde tienen un tomógrafo, donde pueden administrar trombolítico, y si el paciente tiene criterios de vaso grande, lo saco de ahí mientras le están colocando el trombolítico al haber terminado y lo llevo a un hospital más grande donde, ¿qué? Donde le pueden hacer el manejo de trombectomía si está indicado. También tengo este modelo que es Drive the Interventionalist, en donde el que se mueve no es el paciente, sino es el equipo médico. Entonces yo tengo el paciente que tiene una ACV, lo llevo a la primera institución pequeñita, pero de la institución grande, el personal asistencial que hace trombectomía se desplaza a ese hospital más pequeño y montan la sala. Obviamente tienen que tener la disponibilidad, no es que yo me vaya a inventar una sala en un hospital que no lo tiene, sino son hospitales más pequeños en donde el especialista está en otro hospital y se desplaza a ese para dar el tratamiento. También aquí tenemos los modelos de telestroke, en donde hay un especialista que le puede dar soporte mientras el paciente va recibiendo trombolisis. Y obviamente también tenemos otro modelo que es de selección por escalas, es decir, yo tengo escalas que me predicen si ese paciente requiere trombolisis, si ese paciente requiere trombectomía y se las aplico. Si veo que el paciente requiere trombectomía, pues me voy directamente al hospital donde tiene la capacidad de hacer trombectomía, pero si veo que es un paciente que no va a requerir trombectomía, pues lo llevo a un sitio que es más cercano en donde le pueden dar la trombolisis. Claramente, si el hospital grandote es el que queda cerca, pues no hay duda, hay que llevarlo al hospital más grande. ¿Sí? Y uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es el mejor sistema? Este último, se me saltó aquí la diapositiva, perdón. Este último también para mostrarles, si yo tengo una unidad de ACV que tiene TAC, pues en esa unidad tomo las decisiones. Yo le hago TAC y le puedo hacer angioTAC y digo, este paciente tiene un vaso grande tapado o no. Si tiene un vaso grande tapado, pues lo llevo al centro comprensivo, al centro grande. Si no tiene un vaso grande tapado, ya le empiezo la trombolisis acá, pero lo puedo llevar a un hospital de pronto que me quede más cercano y sea más pequeño. ¿Cierto? Y uno dice, ¿y cuál es el mejor? ¿Sí? Hay diferentes estudios que han mostrado, entonces, que han comparado, por ejemplo, el sistema de Mothership versus el Drip and Chip. La mayoría de ellos tratan de demostrar que el Mothership puede ser un poco mejor. Sin embargo, esto no es absoluto. Si yo, lo que les decía ahorita, si yo tengo un hospital que tiene capacidad de trombectomía a 3 horas y el otro lo tengo a media hora, irme 2 horas y media con el paciente sin la posibilidad de colocarle trombolítico y que de pronto tiene un NIH no tan alto y que de pronto no tiene un vaso grande tapado, entonces probablemente ese paciente es mejor llevarlo a un hospital donde tengan la posibilidad de hacer trombolisis y de ahí más adelante sí lo puedo trasladar. Entonces hay que mirar cuál es la situación que yo tengo particular para definir cuál es el mejor sistema, ¿cierto? Incluso este último artículo, mostró que probablemente el Drip and Chip también era bueno, pero ¿cuándo es bueno? Cuando yo tengo la capacidad dentro de mi hospital de hacer un tiempo puerta aguja menor a 30 minutos. Es decir, si yo hago las cosas muy rápido. Si yo tengo un tiempo puerta aguja de 60, 90 minutos, probablemente este sistema no me sirve y el paciente no se va a beneficiar. Las escalas prehospitalarias, hay muchas, aquí les muestro algunas de ellas. A mí particularmente me gustaba mucho Rosier, pero Rosier tenía un problema muy grande. Nadie la conocía, no fue popular, pero a mí me parecía que era una escala muy buena para identificar los pacientes que potencialmente podían tener una ACV. Y también tenemos las escalas prehospitalarias de vaso grande. Estas escalas prehospitalarias de vaso grande lo que me van es a ayudar a predecir qué paciente puede tener un vaso proximal, por ejemplo, una carótida, una cerebral media proximal,
y decir, este paciente requiere el traslado a un centro donde tengan capacidad de trombectomía. Hay diferentes escalas, probablemente las más recomendadas o las que tienen mejores números, digámoslo así, son RACE y LAMS. Sin embargo, el FACID también es muy bueno y uno puede, digamos, utilizar otras. Lo importante es definir cuál es la que va a utilizar, enseñársela a todo el mundo y aplicarla en forma consistente. Entonces vemos aquí el proceso de cómo va el paciente. Entonces tenemos el paciente que tiene los síntomas de ACV, que digamos se llama al 123, se despacha a la ambulancia, llega a la ambulancia atiende al paciente y lo transporta al hospital 1. En el hospital 1 le ponen trombolisis y luego, si es requerido, lo pasan al hospital 2, donde ese paciente va a recibir trombectomía. No necesariamente tiene que ir del 1 al 2, dijimos, pueden en algunos momentos pasarse desde la ambulancia hasta el hospital 2, si así es requerido, si las escalas lo dan y si los tiempos de traslado son, digamos, ideales. Pero miren aquí abajo lo importante que es medir cada uno de los tiempos y cada uno de los tiempos está estandarizado. Entonces, los síntomas hasta que el paciente llama, desde que llama hasta que llega a la ambulancia, lo que se demora en valorarlo la ambulancia, lo que se demora en transportarlo, el tiempo puerta aguja, el tiempo de traslado entre los hospitales, el tiempo desde el ingreso del paciente al centro comprensivo hasta que se le hace la trombectomía, hasta la punción. Entonces, esto es importantísimo. Si uno tiene estos datos, es vital, porque si uno conoce sus datos, puede tomar decisiones más acertadas y puede hacer modificaciones. Si uno no los conoce, difícilmente va a poder tomar medidas. Entonces, el llamado es aquí a que tengamos estadísticas confiables, muy importante. Y una cosa muy importante, ya cuando el paciente llega a nuestra institución, es conocerse a uno mismo. De nada me sirve creer que yo tengo un sistema de atención de ACV perfecto, ¿sí? Con una unidad móvil de ACV que tiene capacidad de TAC, con un tiempo puerta aguja de 10 minutos, cuando realmente yo soy esto. Y tengo que aceptarlo. Claramente, los que llegaron a ser empezaron siendo esto. Entonces, cuando yo arranco, yo tengo que saber que yo soy el gatico, no soy el león, y empezar por ahí, empezar a ordenar las cosas y conocer cómo es mi proceso e irlo mejorando gradualmente, ¿cierto? Estos son unos factores importantes de retraso en el ambiente intrahospitalario. Entonces, perdón, en el ambiente intrahospitalario. Entonces, por ejemplo, los pacientes con un manejo de la atención difícil, los pacientes que tienen convulsiones, los pacientes con tiempo de inicio no claro, hacen que uno se pueda demorar un poco. Y factores del hospital, los retrasos en la toma en el TAC, retraso en el diagnóstico, retraso por causas técnicas, por ejemplo. En nuestra institución nosotros estamos aplicando esta escala que es un poquito, digamos, de evolución de lo que hemos tenido en el centro de ACV. Inicialmente esta no era la escala que nosotros utilizábamos cuando el paciente en triage llegaba a urgencias. Nosotros utilizábamos el Cincinnati. ¿Y el Cincinnati por qué? A mí el Cincinnati no me parece la mejor escala. Sin embargo, el Cincinnati tenía una ventaja, era muy sencilla. Y para familiarizar a las personas con el Cincinnati, eran 3 cositas que uno les tenía que decir, 3 cositas que se tenían que aprender y listo. Con eso arrancamos. Hoy en día vimos que, por ejemplo, nuestro reto estaba en los pacientes de fosa posterior. Los pacientes de fosa posterior no los identificábamos tan bien. ¿Y eso qué implicó? Que nuestro centro, en su madurez, dijera el Cincinnati es insuficiente y empezamos a aplicar esta escala. ¿Por qué esta escala? Porque el BFAST incluye lo que tiene el Cincinnati, básicamente, lo tiene completico y adiciona otras cosas que identifican mucho mejor la fosa posterior. Entonces eso nos sirvió muchísimo. Esto es para mostrar a nivel, digamos, internacional cómo se hace esto. Después de uno conocerse a sí mismo, que eso fue lo que hicieron en este trabajo de Kristiansen en Noruega, ellos empezaron a utilizar el RTPA en 2003 y dijeron, bueno, ¿cómo podemos mejorar nuestros procesos? Y empezaron a hacer flujogramas de atención. Y empezaron a cambiar la atención inicial del paciente de una unidad de ACV que quedaba lejos a urgencias. Entonces, llegaban ellos ahí, no trasladaban al paciente, sino le hacían la intervención ahí. El equipo de TAC y de enfermería ya estaban listos, ya estaban sensibilizados y todo el equipo y el neurólogo se desplazaban a urgencias a recibir al paciente. Esto fue en 2003, ojo, ¿no? Entonces, miren lo que lograron. Lograron bajar el tiempo puerta aguja de 71 minutos en 2003 a 38 minutos con estas intervenciones. Y estas intervenciones sabiendo cuáles eran sus deficiencias, sabiendo qué era lo que tenían que hacer y aplicándolo en forma consistente. Sin embargo, una cosa muy bonita es que ellos siguieron. Eso no quiere decir que es que en 2009 lo logramos y ya pasó todo, no.
En 2009 volvieron, hicieron el ejercicio y bajaron de 36 minutos, que ya era un tiempo bastante bueno, a 28 minutos. Y no son los únicos. Miren estos ejemplos de reorganización institucional a nivel de diferentes instituciones. Vemos de todo el mundo, e importante, por ejemplo, el que dijimos ahorita de Christiansen, pero también tenemos, por ejemplo, este de Helsinki, que es muy famoso también, y que llegaron a tener con reorganización institucional un tiempo puerta aguja de 20 minutos. Pero esto es lo que les digo, conociendo las deficiencias y aplicando en pro de la mejoría continua. Obviamente, si nosotros nos quedamos en una reorganización solamente en el centro, en un solo centro es insuficiente. Por eso hay estrategias poblacionales. Estrategias poblacionales como esta del US Target Stroke, que se plantearon, listo, en un hospital lo podemos hacer, pero en algo en toda la población lo podemos hacer. Y miren cómo hicieron intervenciones también, hicieron cosas generales, hicieron un seguimiento y miren cómo el tiempo puerta aguja del porcentaje de pacientes que tenían tiempo puerta aguja menor a 60 fue subiendo desde menos del 30% hasta más del 50%, e incluso ahorita ya están muy cercanos a una tasa del 70%, que era el objetivo de la segunda fase de esto. También otras, no solamente el tiempo puerta aguja, sino causas de mortalidad, las complicaciones también empezaron a disminuir. Entonces, estas estrategias poblacionales sirven y sirven mucho cuando se hacen organizadamente. Aquí otro ejemplo de la provincia de Alberta, como ustedes pueden ver cómo esos tiempos puerta aguja, en la medida en que hicieron una intervención que está marcada acá, decayeron notablemente por un trabajo serio y organizado al respecto. Entonces, ¿qué estrategias se pueden hacer? Prenotificar al hospital, ¿sí? Activar el equipo de ACV, mover al paciente al escáner en la misma camilla en que lo lleva la ambulancia, no hay que cambiarlo, tomar los laboratorios, pero no esperar necesariamente el resultado, ¿sí? Y administrar, por ejemplo, el trombolítico en el área de TAC, no necesariamente llevarlo otra vez a urgencias. Y en estas estrategias ya miramos ahorita la Drip and Chip, miramos la Mother Chip, pero también hay unas nuevas que están surgiendo ahorita, y es, por ejemplo, ¿por qué no llevamos al paciente directamente, ingresa a urgencias, y no lo llevamos a la sala de emergencias, sino lo llevamos directamente a la sala de angiografía? Es una opción, ¿por qué no? Obviamente no todos los pacientes, los que creamos que se pueden beneficiar de trombectomía con unos criterios. Y en este caso, esto fue lo que hicieron en este trabajo del grupo de Barcelona, del doctor Ribó. Entonces, básicamente lo que ellos hicieron fue llevar directamente al paciente a sala de angiografía, y miren el tiempo tan importante que lo que lograron hacer. Cuando llevaban al paciente directamente a la sala de angiografía, el tiempo puerta ingle era de 18 minutos, rapidísimo. Mientras que si lo llevaban a la TAC, a la sala de TAC, el tiempo se extendía hasta 60 minutos, y si entraba ese paciente a sala de urgencia se podía demorar hasta 94 minutos. Entonces, miren, y esa digamos, esa disminución en el tiempo probablemente, muy probablemente se traducía en mejores resultados clínicos. Aquí a nivel de la Fundación Santa Fe, todo esto que les estoy diciendo nosotros lo tenemos medido, tenemos una serie de indicadores, aquí tenemos estos 18, hace 2 años teníamos 11, esto es un proceso continuo de evolución, ¿sí? La adherencia a guías y protocolos es importantísima, sin embargo, hay que mostrar cosas como esta y lo que pasa cuando uno no sigue las guías. Este estudio es de la vida real, entonces ellos lo que cogieron fue, miraron los pacientes que llevaban a trombectomía, qué tan bien les iba, y compararon con respecto a lo que había pasado en el estudio Hermes, que fue el metaanálisis que mostró el beneficio, digamos, de los diferentes estudios pivotales. Y, por ejemplo, ellos en la vida real vieron que un desenlace bueno que ustedes ven ahí en el corchete rojo, que es básicamente entre 0 y 2, se alcanzaba solo en el 26% de los pacientes, mientras que en el metaanálisis del Hermes se alcanzaba en el 46%, es decir, la vida real es mucho más complicada. Pero entonces analizaron por qué, y lo analizaron en los grupos que cumplían los criterios de, digamos, de la American Heart Association versus aquellos que no los cumplían. Y uno muy frecuentemente dice, uy, no, pero es que este paciente mejor hagámosle, mire. Uno, esa parte humana lo lleva a uno de pronto a veces a intervenir, muchas veces pacientes que no necesariamente se van a beneficiar, y se dieron cuenta que los que cumplían los criterios eran del 38%, es decir, un índice mucho más parecido al 46% que se había visto en el Hermes, mientras que los que no eran del grupo, los que no cumplían los criterios, era tan bajito como el 21%. Aquí también, para mostrarles otras cosas
digamos, estos protocolos fueron hechos con software que mostraban la penumbra isquémica en muchos casos, software que en este momento nosotros no tenemos disponibles, pero que en un futuro probablemente ojalá los podamos tener. Para ustedes siempre hay que hacer la adherencia a las guías. ¿Y qué guía? Pues hay muchas guías. Tenemos las guías de la AJA, que son muy buenas. Sin embargo, si les gustan las canadienses, están las canadienses. Si les gustan también, si son más afectos hacia la parte británica, están las guías británicas. Tenemos las guías europeas de la ESO. Ahora, si no les gusta mucho el capitalismo, pues también tenemos guías chinas. Entonces, ustedes pueden escoger. Lo importante es mirar cuáles son las guías que mejor se pueden adaptar, digamos, al centro donde ustedes están y ponerlas en práctica. Y obviamente tratar también de hacer un proceso de mejoramiento. La guía no le dice lo que tiene que hacer en su centro, usted tiene que adaptarlo y hacer protocolos de manejo. Y los protocolos de manejo son los que están basados en guías, pero que le permiten a uno aterrizar esas recomendaciones al contexto que uno tiene. La educación también es una cosa muy importante y aquí hay que educar a todo el mundo. Si ustedes se dan cuenta, aquí este es el personal de, en este caso de la empresa que estaba antes de la parte de aseo, porque todo el mundo tiene que estar metido en la colada. Hay que sensibilizar a todo el personal. Vigilancia, el vigilante puede ser el que reconozca una ACV. Hemos tenido códigos ACVs activados por las personas de servicios generales, porque la idea es esa, es respirar ACV, ¿sí? Meter a todo el mundo en la cultura de mejoramiento y los resultados así van a mejorar. Nuestro hospital cuenta afortunadamente con la certificación de Joint Commission, pero va a haber también una certificación latinoamericana en la cual vamos a participar, en la cual también invitamos que los centros de ACV estén ahí, iniciativas como la Angels, que trata de aumentar la probabilidad de que un paciente tenga buenos resultados clínicos a través de el mejoramiento de los procesos en los diferentes hospitales. Es muy importante. Y claro, entonces llegamos al punto en que uno dice, ok, ya hicimos todo lo que había que hacer, celebramos con champaña, pero resulta que no. ¿Por qué? Porque nos quedamos en la primera parte y el manejo del paciente con ACV es mucho más demandante. No es solamente la parte aguda, sino también tenemos que beneficiar a esos pacientes que no se beneficiaron de terapias de reperfusión, pero también a esos pacientes que tuvieron terapias de reperfusión, pero que van a tener otras complicaciones más adelante, infecciones, complicaciones cardíacas, depresión, fatiga. Tenemos que hacer una intervención mucho más integral, ¿cierto? Y a nivel de experiencias, miren esto tan bonito. Estas son dos de un artículo en las cuales los pacientes decían lo que sentían después del ACV. Entonces, miren esta, después del ACV tuve nuevas prescripciones. No pude dispensar mis medicamentos en dosis diarias. Este déficit matemático no se reconoció hasta que llegué a casa. Yo vivía solo y no pude afrontarlo. Una llamada telefónica de seguimiento debe ser la principal pieza que tiene que suceder en la recuperación de un ACV. Y miren, y uno se queda que en el tiempo puerta aguja, se queda que en que es que el tiempo puerta ingle, que le hicimos endovascular, que nos gastamos 500 millones el paciente, pero miren estas cositas tan sencillas, son muy importantes para los pacientes y también para los cuidadores. Por ejemplo, esto, como cuidador es abrumador volver a casa y enfrentarse repentinamente no solo con nuevos medicamentos, sino una forma de vida completamente nueva. Incluso para alguien que sabe, da miedo. Ofrecer seguimiento oportuno y apoyar las conexiones dentro de la comunidad son claves. Miren, todas estas cosas son importantes y tenemos que tenerlas en cuenta. Aquí no es solamente trombolizar y trombotomizar, es tener en cuenta todo lo que implica una ACV. En el centro hemos aprendido esto, ¿sí? En la medida en que lo vamos aprendiendo, ofrecemos a los pacientes otras cosas, como por ejemplo la evaluación a 3 meses, les hacemos seguimiento a 3 meses para evaluar el ranking, para hacerles escala de calidad de vida. Se les ofrece también visita domiciliaria para ver qué necesidades tienen en casa. El manejo multi e interdisciplinario, no es solamente que lo vea mucha gente, sino que esa gente se hable, que esa gente esté pensando en un objetivo común que es su paciente, ¿sí? Y para finalizar, simplemente les quiero mostrar un proyecto en el que estamos trabajando, que ya empezamos desde agosto, que es el proyecto Subred Norte. Esta es una integración de la Secretaría de Salud Distrital, la Subred Norte de ACV, que es el hospital, pues el más grande, el Simón Bolívar, con la Fundación Santa Fe, con la Estrategia Angels y la Universidad de los Andes, en donde esos pacientes que pueden tener alguna indicación de trombectomía y que normalmente no se beneficiarían porque en la subred lamentablemente no la hay, puedan acceder. Ya tenemos pacientes que nos han enviado acá, que les hemos podido hacer trombectomía y esto es una alianza que va a cambiar el paradigma de atención de los pacientes con ACV.
Esto es para mostrarles los criterios simplemente. Y aquí en esta última diapositiva, por ejemplo, también que esos pacientes se van a devolver a la red. Recuerden siempre que esto es un trabajo en equipo, esto es de constancia, de resistencia, ¿de acuerdo? Y el factor X siempre, el equipo de trabajo, que es lo más importante. Muchas gracias.